Estimados alumnos, le damos la bienvenida al segundo webinar organizado por la Biblioteca de la sede de Viña del Mar de Duoc-C con el apoyo técnico de difusión ICTA. En la charla de hoy enseñaremos estrategias para que los resultados de tus búsquedas de información sean más efectivos y puedas identificar aquellos contenidos que realmente aporten al desarrollo de tus trabajos de investigación u otras actividades estudiantiles que necesites realizar. Partiremos reflexionando sobre un término que quizás no conozcas. El término es infoxicación. Desde que la era digital llegó a nuestras vidas, abunda y en gran cantidad información sobre cualquier tema. Es decir, tenemos una intoxicación por exceso de información. Hay tanta información que a veces no somos capaces de digerirla. Sin embargo, este término se acuñó por primera vez antes de que Google apareciera. Lo hizo Alphonse Cornella en el año 1996. Cada vez que nos asalta una duda sobre algo, corremos a Internet para que éste nos la aclare. Somos consumidores compulsivos de información, pero hay tanta cantidad que a veces no somos capaces de procesarla. Bueno, esa es la motivación que tenemos ahora para poder iniciar este webinar, que ustedes puedan expresar una búsqueda que arroje los resultados más pertinentes y que sea en el menor tiempo posible. Antes de presentar a los relatores, algunas indicaciones para la participación en esta charla virtual. La actividad tiene una duración de 30 minutos y posterior a ella habrá 15 minutos para consultas y o preguntas. Las consultas se van a realizar en el chat que tienen disponible y se responden durante los 15 minutos finales. Dejo con ustedes entonces a los relatores de esta charla, Claudio Sepúlveda y Francisco Apo, bibliotecólogos referencistas de la biblioteca de nuestra sede. Bienvenidos, Claudia y Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Así como comentaban, el webinar de hoy se llama Estrategias de Búsquedas de Información y como estamos, ¿cierto?, viviendo todo este tema digital, nos vamos a enfocar netamente o principalmente a la búsqueda de información en Internet, ya para que ustedes vayan y queden como expertos, ¿cierto?, en la búsqueda de información. Vamos a ver entonces, principalmente se han denominado o definido 4 pasos en el que comprenden el proceso de búsqueda, ¿ya? El primero de ellos es formular la necesidad de información. En el primer paso vamos a definir preguntas claves, sinónimos, ¿cierto? Vamos a acotar nuestro tema de búsqueda. Para ello vamos a ver también unas preguntas que nos van a permitir en el fondo acotar y definir bien exactamente cuál es la necesidad de información que tenemos en ese momento. Luego pasamos al paso número 2, que vamos a seleccionar la fuente de información. Todo esto está ligado, ¿cierto?, siempre a la necesidad de información que presentemos, es el lugar o la selección de la fuente que vamos a realizar. Podemos buscar información en muchas fuentes de información. Pueden ser buscadores generales, buscadores específicos, ¿cierto? Todo va a depender del trabajo de investigación que estemos realizando. Luego que tenemos seleccionada la fuente de información, vamos a pasar al paso número 3, que es en el cual vamos a ejecutar nuestra búsqueda de información. Que en este caso, como les comentábamos, la presentación está enfocada en buscar información en Internet. Vamos a ver una búsqueda en un buscador simple, en un buscador general, y además vamos a ver búsquedas avanzadas, donde vamos a poder utilizar filtros, ¿cierto?, que poseen todas estas bases de datos o estos buscadores especializados. Y por último, vamos a ver el paso 4, que es la evaluación de la información. Este paso es muy importante porque en el fondo, en esta parte del proceso de búsqueda, vamos a ver realmente si la información es relevante o no. Ustedes saben, como comentaba Patricia en un principio, esta infoxicación que nos encontramos en la web
no nos permite de repente, si no tenemos estos conocimientos, ¿cierto?, evaluar si la información es pertinente o no. Por eso acá les vamos a enseñar unos criterios que ustedes deben considerar al momento de evaluar la información. Vamos entonces con el primer paso, cómo formular nuestra necesidad de información. Acá vamos a ver 7 preguntas que se han definido que en el fondo nos van a permitir acotar nuestra búsqueda. Cuando ya tenemos, ¿cierto?, considerado el paso 1, que es definir nuestra búsqueda, lo importante acá es ir acotándolo, como les decía, y que el tema no sea muy amplio, porque en el fondo no vamos a terminar de investigar nunca. Por ejemplo, si estamos realizando, no sé, una investigación sobre la educación, ¿cierto?, es como muy amplio el tema. Por lo tanto, necesitamos ir acotando. La educación en Chile, nos vamos a enfocar a la educación en educación universitaria, primaria, ¿cierto?, por un cierto periodo de tiempo. Todo eso debemos irlo definiendo en el fondo en el paso número 1, que es en el fondo seleccionar mi tema de búsqueda. Cuando tenemos definido el tema de búsqueda, vamos a buscar cuáles son los termas o los términos o los conceptos más representativos de esa búsqueda. Vamos a ver algunos sinónimos, ¿cierto?, que me van a permitir ir guiando mi investigación. Cuando ya tenemos seleccionado esas palabras claves o sinónimos, vamos a pasar a la pregunta número 3, que en el fondo me dice en el fondo definir cuánto tiempo o qué periodo debo considerar de la investigación que estoy realizando. Si, por ejemplo, estamos realizando algún trabajo de, por ejemplo, contabilidad, auditoría, que necesitamos información muy actualizada, ¿cierto?, no podemos investigar más allá de 3 años. En cambio, si estamos haciendo una investigación histórica, claramente el periodo de tiempo en el cual debemos abarcar, ¿cierto?, es mucho más amplio. Luego, el paso 4 o la pregunta 4 es en el fondo que vamos a buscar en qué idioma. La mayoría o la gran cantidad de información que encontramos actualizada, sobre todo en buscadores especializados, está en inglés. Lo ideal es al menos buscar en 2 idiomas. Español, ¿cierto?, nuestro idioma nativo, y ojalá manejen el inglés. Con 2 idiomas ya en el fondo abarcamos gran cantidad de información. Luego pasamos a la pregunta número 5, que en el fondo nos va a permitir definir qué cantidad de tiempo tenemos para estudiar dicha información. Si, por ejemplo, nuestro profesor o el docente nos dio algún trabajo nos dio el trabajo el día lunes, y la información debemos tener la lista del trabajo de investigación el miércoles, no podemos abarcar muchas fuentes de información porque no vamos a tener tiempo de analizar gran cantidad de esa información. Por lo tanto, con 2 o 3 fuentes que investiguemos está bien. En el caso que estemos realizando portafolio de título, desarrollando alguna tesis o algún tema de investigación en mayor profundidad, claramente vamos a tener más tiempo, más cantidad de días para poder desarrollar ese tema. Por lo tanto, vamos a tener opción de revisar muchas más fuentes de información. Luego tenemos la pregunta número 6, que nos dice qué formato es el más adecuado para buscar esa información. Nosotros podemos extraer información no solamente de texto, sino que además podemos extraer información de figuras, de imágenes, de videos, ¿cierto?, o podemos ir sacando información de ambas, podemos ir complementando para desarrollar nuestro trabajo de investigación. Generalmente, cuando estamos realizando trabajos de investigación, basamos principalmente en texto, pero sí también necesitamos apoyarnos en algún gráfico, ¿cierto?, o en alguna imagen. Y luego, la última pregunta, que en el fondo está un poco ligada a la pregunta número 5, que tiene que ver con el nivel de profundidad que estamos realizando de nuestra investigación y que también depende un poco del tiempo que tengamos disponible o de la exhaustividad, ¿cierto?, del trabajo de investigación que nos están solicitando. Ya acá vamos a ver si necesitamos información general
o necesitamos profundizar y realizar una investigación un poco más exhaustiva. Cuando tenemos definido ya, ¿cierto?, el paso número 1, que era definir y acotar este tema de búsqueda, vamos a pasar al siguiente paso. Francisco, si me ayudas con la PPT, que es seleccionar las fuentes de información más adecuadas. Acá tenemos dos tipos de fuentes, las fuentes primarias y las fuentes secundarias, que en el fondo las fuentes secundarias son aquellas en que vamos a utilizar cuando necesitamos algún tema en particular, algo muy específico o algo muy general, alguna definición, algún año en particular, algún hecho histórico, ¿cierto? Ahí vamos a recurrir a las fuentes secundarias, que son los diccionarios, las enciclopedias, algún almanaque, ¿cierto? Que voy a llegar a alguna información específica o general de algún dato en particular. Si queremos profundizar más, ¿cierto?, en nuestra investigación, en el concepto o en el tema de búsqueda, vamos a recurrir a las fuentes primarias. Y las fuentes primarias son todas aquellas fuentes, en el fondo, donde vamos a encontrar profundidad, tan como ahí volví, ¿me escuchan? Sí, Claudio, te escuchamos. Ya, continuamos con la PPT, por favor, Francisco. En el fondo tenemos esas opciones para decidir qué tipo de fuente vamos a utilizar. Francisco, si avanzas la PPT, por favor. Un minuto, parece que tenemos que reiniciar el compartir. Ok. Vamos a esperar entonces un momento. Esto suele suceder, ¿cierto?, cuando estamos en este ambiente digital. Así que les pedimos un poco de paciencia. Es muy recurrente. Así que vamos a ver si se puede compartir de nuevo. Un momento, recordarle entonces a los asistentes que las consultas se realizan al final por el chat del grupo. Así que vamos a esperar un poquitito que se estabilice la conexión. Retomamos nuevamente, entonces, ahora sí ya tenemos visible la presentación que estamos siguiendo. Así que seguimos a Claudia, por favor. Sí, gracias. Ya, ahora continuamos entonces con los buscadores generales y especializados. Acá en los buscadores generales, ¿cierto?, vamos a encontrar una gran cantidad de páginas web que indexan en el fondo una gran cantidad de recursos de información, que también llamábamos infoxicación, ¿cierto? Pero la diferencia de los buscadores generales con los especializados es que en los buscadores generales todos podemos subir información. Por lo tanto, no necesariamente la información que encontremos en estos buscadores va a ser fidedigna. Por eso, siempre la recomendación es buscarla y realizarla en buscadores especializados o en bases de datos, ¿ya? Eso también les vamos a mostrar más adelante cuáles son las opciones de base de datos con las que contamos. Dentro de los buscadores especializados, nos encontramos principalmente con Google Académico. Es uno de los buscadores que más podemos utilizar y está abierto a todos. También está Dialnet, tenemos Cielos, que son bases de datos en el fondo que cumplen con ciertos protocolos.
Por lo tanto, la información que está contenida en estos buscadores especializados es real y es fidedigna. Ya buscando en estos buscadores especializados vamos a estar con certeza que la información que estamos extrayendo es fidedigna. A diferencia de los buscadores generales que, como les comentaba, todos podemos subir o modificar información. También les mostramos acá el paso número 3, cuando ya entonces tenemos el paso 1, donde tenemos definida, ¿cierto?, nuestra necesidad de información. Luego, el paso número 2, que es donde vamos a seleccionar nuestra fuente de información, ya sea una búsqueda general o una búsqueda más exhaustiva, ¿cierto? Y luego, cuando ya tenemos esos pasos listos, pasamos al paso número 3, que es cómo ejecutar una búsqueda de información en Internet. Vamos a ver primero cómo ejecutar la búsqueda de información en Google, que es uno de los buscadores más utilizados, ¿cierto? Dentro de las opciones que nos presenta Google, en una de sus pestañas superiores, tenemos la opción de herramientas, que en esta, si la presionamos, ¿cierto?, me va a permitir buscar en algún país o región en particular. Vamos a poder seleccionar también el idioma o también vamos a poder seleccionar fechas. Podemos seleccionar un año atrás, las últimas 24 horas. Todo va a depender de la necesidad de información que nosotros estamos realizando. Acá se ve más en detalle, ¿cierto?, cuáles son los filtros que nos da esta opción de la herramienta de Google. Si continuamos entonces con la presentación, vamos a ver ahora algunos tips que nos va a permitir acotar nuestra búsqueda. Dentro de estas estrategias les vamos a presentar operadores o algunas estrategias que nos va a permitir ir ampliando o definiendo y acotando nuestro concepto principal de búsqueda. En este caso, yo creo que, bueno, quizás la mayoría lo utiliza, pues son una de las estrategias más utilizadas, las comillas. Cuando nosotros ingresamos comillas, una frase entre comillas, ya nuestra búsqueda, nuestro filtro de búsqueda, ¿cierto?, nos arroja una menor cantidad de registros, ¿ya? Porque si no colocamos comillas, me va a recuperar documentos que tengan la palabra sola, marketing o digital o ambas. En cambio, al colocarlas con comillas, me va a buscar la frase exacta. Otro de los tips de búsqueda que tenemos es el file type. ¿Qué significa si colocamos este tips? Por ejemplo, si queremos buscar, en este caso, muestra en el ejemplo, desempleo en Chile, pero quiero solamente que me busque artículos en PDF, ya vamos a colocar file type, y la extensión del archivo que queremos recuperar, que puede ser, en este caso, como vemos, PDF, puede ser Word, puede ser PPT, ahí ustedes vean de acuerdo al formato en el fondo que quieran recuperar. A mí particularmente me gusta mucho el PDF porque lo podemos ir descargando, ¿cierto? Vamos creando nuestras carpetas, entonces es como mucho más práctico. Pero también tenemos la opción de descargar en otros formatos. Otro de los operadores o tips que les podemos entregar es, por ejemplo, que cuando necesitamos buscar algún rango de fechas, por ejemplo, queremos buscar marketing digital, pero solamente que me arroje documentos realizados entre el periodo comprendido entre el 2015 y el 2020, vamos a colocar entre ambos años 2 puntos. Colocando o insertando estos 2 puntos, me va a recuperar entonces documentos solamente contenidos en esos rangos de fecha. Acá no solamente podemos incorporar rangos de fecha, ese es el ejemplo. Por ejemplo, si estoy haciendo alguna investigación sobre algún valor, algún precio de algún producto, ¿cierto? Ingresamos el signo peso y también podemos ingresar estos 2 puntitos y nos va a arrojar un rango de valor. Otro de los tips es que podemos buscar algún
término o algún concepto en algún sitio en particular. En la imagen estamos viendo que estamos buscando desempleo en Chile, pero solamente quiero que me arroje este concepto contenido en documentos en el sitio del INE, ¿ya? En este caso, vamos a colocar entonces desempleo en Chile, site, y luego vamos a colocar la extensión del sitio en el cual yo quiero que me recupere. Por ejemplo, si quiero buscar información en la biblioteca del Congreso Nacional, vamos a colocar site:2.bcn.cl. ¿Ya? Así ustedes van colocando en el fondo la extensión del sitio en el cual quieren buscar la información. Este es muy utilizado cuando necesitamos buscar ya información muy específica. Otra de las estrategias que también se utiliza bastante es el signo menos. ¿Qué obtenemos cuando colocamos el signo menos? En el ejemplo que estamos apreciando en pantalla, por ejemplo, vamos a recuperar estrategias de aprendizaje, documentos que contengan esta frase, pero que no contengan la palabra herramientas. Cuando yo coloco el signo menos antes de una palabra, me va a eliminar los documentos que contengan esa palabra, ¿ya? Ahí también ese filtro me permite acotar la búsqueda. Otra de las estrategias o operadores que se utilizan bastante es el AND, ¿ya? ¿Qué nos va a ocurrir cuando utilizamos este operador? Me va a recuperar documentos con ambos conceptos que nosotros estemos ingresando. Puede ser estrategias de aprendizaje y herramientas. Me va a unir, ¿cierto?, estos conceptos y me va a recuperar documentos que contengan ambos conceptos. Y también tenemos el operador OR, que en este caso me va a permitir recuperar documentos con estrategias de aprendizaje o herramientas de aprendizaje. Puede contener uno u otro concepto, ¿ya? Ahora, cuando ya nosotros estamos utilizando estos operadores y además le podemos incorporar comillas, por ejemplo, se nos va a ir acotando mucho más la búsqueda. Así que ahí un poco tienen que ir jugando y mezclando estos operadores a ver cuál les va dando mejores resultados. Otra de las opciones también que nos presenta Google es la búsqueda avanzada. Para ello, vamos a la pestaña de preferencias y seleccionamos búsqueda avanzada. Y nos va a desplegar un formulario que en el fondo me va a permitir ir completando ciertos campos que me van a permitir ir acotando la búsqueda. Francisco, si avanzas con la imagen. Este rango, o sea, este formulario que nos muestra es muy similar a los operadores que vimos en un comienzo. Cuando ya estamos más expertos, ¿cierto?, en la búsqueda, es mucho más fácil ingresar estos operadores en la caja de búsqueda. Pero si no los manejamos muy bien, tenemos la opción de esta búsqueda avanzada, que en el fondo cumple casi las mismas opciones que vimos en un comienzo. Pero acá solamente voy completando los campos que me va acá mostrando y me va a permitir ir acotando, pero cumple la misma función. Por ejemplo, si colocamos nuestra frase en esta, donde dice frase exacta, es lo mismo que si hubiésemos colocado comillas en la caja de búsqueda, ¿ya? También tenemos para dejar palabras fuera, ¿cierto?, que era lo que utilizamos con el signo menos, pero acá me lo va dando en este formulario. En la página siguiente también mostramos que podemos buscar en algún sitio en particular, ¿cierto?, en algún país, en alguna región en particular, ¿cierto? Pero en el fondo es lo mismo que mostramos en un comienzo. Entonces, el consejo es, si estamos comenzando con todas estas estrategias, ¿cierto?, quizás lo más recomendado es que comiencen con esta búsqueda avanzada y vayan completando estos campos. Cuando ya vayan interiorizando todos estos operadores o todas estas estrategias, las pueden ingresando inmediatamente en la caja de búsquedas.
Vamos a continuar entonces con ahora uno de los buscadores especializados. Esto, chiquillos, es súper importante que lo empiecen a utilizar. Cuando realizamos búsqueda en este buscador en particular, que es Google Académico, nos estamos asegurando que la información que estamos extrayendo de él es real y fidedigna. Así que la invitación es a utilizar, a comenzar a utilizar a aquellos que no lo estén utilizando. Para que Google Académico, ¿cierto?, nos muestre todas estas opciones que nos presenta, lo ideal es que tengan una cuenta Gmail para que nos vaya mostrando todas las funcionalidades. Y puedan entonces, inician sesión y comenzamos entonces con la búsqueda. En este caso, funciona muy similar a Google General. Vamos a ingresar nuestro término de búsqueda, en este caso, recursos humanos, donde nos muestra más de 3 millones, ¿cierto?, de resultados. Y si continuamos y vamos a utilizar uno de los operadores, ¿cierto?, que en este caso vamos a utilizar las comillas, nos arroja inmediatamente una disminución de resultados. Ahora, es súper importante que además sepan que cuando estamos buscando en Google Académico, me aparece información detallada del artículo o del paper en el cual estamos buscando, que contiene títulos, contiene autores, contiene además la cantidad de citas o de veces que ha sido citado este documento, que en el fondo esa información es súper importante y la vamos a ver en el paso 4 para evaluar la información, ¿ya? Entonces, acá estamos seguros, en el fondo, cuando contamos con toda esta información, que el autor pertenece quizás a alguna institución y todo, ya me está diciendo que en el fondo el artículo que estamos encontrando es pertinente. Vamos a ver entonces a utilizar otro operador, que en este caso es el AND, ¿cierto? Entonces, en el ejemplo vemos cómo vamos a recuperar documentos que contengan la frase recurso humano y desempeño laboral. Por lo tanto, ya ahora la disminución de documentos, ¿cierto?, recuperados va disminuyendo, ya llevamos 544.000. Si bien aún es mucho, podemos irlo acotando aún más. Acá vemos el operador OR, ¿cierto? Que en el fondo acá me aumentaron un poco más de registro, ¿cierto? Porque el OR, como les comentaba en un comienzo, me va a recuperar documentos con recursos humanos o desempeño laboral. Me va a recuperar entonces una mayor cantidad de documentos porque van a estar estos conceptos separados, no necesariamente juntos, como si estuviésemos utilizando el operador AND. Otro de las estrategias es el operador menos, ¿cierto? Que en el fondo acá nos va a decir, ¿cierto?, que vamos a recuperar documentos que contengan la frase recursos humanos, pero que no contengan en el fondo desempeño. Entonces, el signo menos lo vamos a utilizar cuando queremos excluir algún término de búsqueda, que ese concepto en el fondo no esté contenido en las fuentes de información que estamos recuperando. Otro de los operadores, cierto, que les mostrábamos en un comienzo era el file type, que en el fondo acá, como ustedes pueden apreciar en la imagen, a mano derecha me figura que me recuperó, documentos solamente con la extensión PDF. Me está mostrando entonces, le vamos a agregar file type, y PDF en este caso, para solamente recuperar artículos en dicho formato. Acá ustedes, como les decía, pueden agregar la extensión que ustedes estimen conveniente. Otra de las funcionalidades también que nos muestra Google Académicos, al igual que el operador general, es que me permite realizar filtros. A mano izquierda podemos filtrar por fecha,
nos da algunas opciones de fecha, o si no, vamos a ingresar a intervalos y nos va a permitir ingresar un rango de fecha en particular, tal cual como ingresábamos los 2 puntos, ¿cierto? Podemos ordenar por relevancia o por fecha. Ordenar por fecha se utiliza mucho cuando estamos realizando investigación actualizada, ¿ya? Así que esos aspectos tienen que ir considerando. Y además me permite seleccionar el idioma del cual necesitamos recuperar información. Otra de las funcionalidades también que nos presenta Google Académico y que a mí particularmente me encanta es el crear alertas. Cuando estamos realizando una investigación muy actualizada, ¿cierto? Y no tenemos quizás mucho tiempo de estar investigando o profundizando sobre el tema, Google Académico nos da la opción de crear alertas. Si pinchamos sobre esa imagen, ¿cierto? Me va a permitir crear una alerta de algún tema o de algún concepto en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que en Google Académico se indice o se ingrese, ¿cierto?, algún artículo, algún documento que tenga el concepto que nosotros estamos ingresando, en este caso recursos humanos, nos va a llegar un mail a nuestro Gmail, ¿cierto?, con el remitente de alerta de Google. Eso significa que, por ejemplo, Google Académico indizó un paper o algún artículo con ese término que nosotros ingresamos. Entonces ya no necesariamente voy a tener que estar buscando, ¿cierto? Sino que Google automáticamente me va a avisar, me va a mandar un mail con este nuevo artículo ingresado para ver si en el fondo me sirve y es acorde con la investigación que estamos realizando. Así que esto, si no lo conocen, es muy, muy importante que aprendan a utilizarlo y en el fondo porque nos va a facilitar mucho, mucho todo este proceso de investigación que estemos realizando. Recuerden, chiquillos, que si tienen dudas las pueden ir realizando por el chat. Ahora entonces vamos a seguir con la segunda parte de la presentación, así que continúa con ustedes, Francisco. Buenas tardes, chicas y chicos. Bueno, acá seguimos también mostrando otras bases de datos disponibles para que ustedes busquen información, sobre todo, como comentaba Claudia también, que es de índole académica, y en ese aspecto destacamos el portal de la biblioteca, ya que también obviamente es un repositorio donde van a encontrar información que va a ser útil para ustedes, que está en la bibliografía obligatoria, y bueno, sobre todo en este ambiente que se está estudiando de online. Y ustedes van a poder encontrar acá títulos que están digitalizados, aproximadamente 10.000 títulos que están en ese formato. Ustedes lo van a poder consultar con la salvedad, sí que este material está disponible para lectura en línea, no lo pueden descargar. Pero también destacamos otros sitios que tiene el portal de la biblioteca, que ustedes pueden ingresar y pueden acceder a artículos o incluso libros y que pueden descargar. Acá es un ejemplo de cómo se presenta la información. Ustedes se validan como alumnos y van a poder consultar el material a texto completo. Y muchos de estos materiales están disponibles, que son bibliografía obligatoria. Acá destacamos lo que es el descubridor, que es una base de datos especializada que está en el portal de la biblioteca. Es una suscripción de EBSCO. Y como ven, ustedes van a poder acá buscar material por título, autor, por la materia, cuando estén buscando por concepto, lo pueden realizar. Y acá se va a desplegar información no solamente disponible en sitios externos, sino también va a desplegar la información de la biblioteca, para que también lo consideren. Puede que a lo mejor algunos de los textos que estén en biblioteca se encuentren también disponibles en estas bases de datos. Y acá vemos un ejemplo, porque inclusive también muestra un poco las particularidades que tiene esta base de datos, que ustedes pueden, en mi cuenta donde está señalado, pueden guardar esta información, si encuentran un documento que es pertinente, lo pueden añadir a una carpeta, se validan como usuario, que lo pueden hacer con Google o crear una cuenta, y acá ustedes pueden crear esta carpeta y guardar este documento. Y también con la opción de que lo pueden compartir. Como ven, tiene
el Google Drive, pueden copiar el enlace, si ustedes lo quieren compartir con sus compañeros, también tienen esas opciones. Y como ven, y como también había mostrado Claudia con Google Académico, también tiene la opción de filtro. Acá en este caso también van a poder filtrar por fecha, por tipo de material. También, chicas y chicos, tenemos bases de datos especializadas, que estas están divididas por escuela. Entonces ustedes también pueden acceder si quieren consultar material de la Escuela de Administración y Negocios, de Comunicación, hay bases de datos súper potentes, de informática también, de salud, del área de la salud, banco de imágenes, así que también ustedes pueden consultar acá este material y como les digo, esto es de índole académica. Así que eso es súper importante a la hora de filtrar e ir a sitios especializados de información para sus trabajos e investigaciones. Acá también le mostramos un poco una pincelada de algunas bases de datos que son especializadas. También mencionar que estas bases de datos, si ustedes utilizan las que ya mencioné, en algunos casos les va a redireccionar a esta. Por ejemplo, el Cielo, que es una base de datos que contiene artículos científicos de revistas chilenas. ¿Ya? Acá van a poder buscar también por autor, por título, por orden alfabético. Y también en muchos casos acá la información está en formato PDF. De esa forma ustedes lo pueden descargar. Acá se ve el ejemplo. Incluso también esto lo pueden ustedes compartir. Y ya acá estamos viendo algunos datos que son súper importantes a la hora después de analizar la información, que es el último paso. Por ejemplo, revisar los autores que pertenecen a una institución. También eso es súper importante y lo veremos más en detalle en la última parte. Otra base de datos, Dialnet también, que es una base de datos de la Universidad de La Rioja, también tiene artículos científicos. De todas maneras, para los que estén interesados, vamos a compartir esta publicación para que también ustedes tengan anotado estas bases de datos especializadas. Acá incluso también se pueden generar alertas, como similar a Google Académico, van a encontrar revistas, van a encontrar documentos, tesis, inclusive algunos libros también van a estar disponibles. Y acá, bueno, como ven, también el ambiente es bastante similar. Ustedes pueden hacer filtro por tipo de material. Y bueno, acá un ejemplo de cómo se despliega la información. Otra base de datos es Redaldic también que está disponible. Ustedes la pueden buscar. Y como ven, la interfaz es bastante similar. Pueden filtrar por fecha, por idioma, también por disciplina. Y en este caso este documento está en formato PDF y también lo pueden visualizar. También chicos, porque no solamente a lo mejor ustedes van a buscar información en esta base de datos, también a lo mejor van a necesitar por de pronto complementar su investigación, su trabajo con una imagen, con imágenes. Si ustedes buscan en Google, pueden ir a herramientas donde está señalado acá y le va a desplegar este menú que es de licencia Creative Commons. Esto básicamente es para ver también quién es el autor o la autoría, quiénes se adjudican la autoría de estas imágenes, porque después, cuando ustedes las tengan que plasmar en sus trabajos, tienen que verificar también si pertenece a algún autor, si ese autor permitió que esa imagen se utilizara o si esa imagen es para fines comerciales. También eso es súper importante verificar y para también así confirmar que esa información sea fidedigna. Acá, por ejemplo, vemos esta imagen y donde dice acá abajo detalles de licencia, ustedes pueden verificar si esa imagen la pueden utilizar para su investigación o trabajo. Esto de todas maneras, si ustedes quieren saber un poco más información, también tenemos un taller que es parte para saber un poco más en detalle los alcances de la propiedad intelectual. Pero también vale la pena considerar que tiene que hacer el ejercicio de revisar para saber cuál es el uso que le puedo dar a estas imágenes si las quiero utilizar. Y para eso también complementar la búsqueda de imágenes. Mostramos acá otros tips que son de banco de imágenes, una de ellas es Pixabay, donde ustedes pueden seleccionar imágenes, pueden utilizarlas para descargar, es de uso gratis, la gran mayoría, hay algunas que van a aparecer por pagar, obviamente ustedes utilizan las que son de libre uso. Y como está acá remarcado en este cuadro, dice que esta imagen es gratis para uso comerciales. Entonces, en ese aspecto, ustedes no están infringiendo el derecho de autor. Así que eso también es súper importante a la hora de plasmarla y si van a utilizar esta imagen en su trabajo o investigación. Otra
de las bases de datos también que presentamos acá, o banco de imágenes Excel, hay otras también Shutterstock, así que también las pueden consultar en el caso que ustedes quieran utilizarlas para sus trabajos. Bueno, como mencionaba Claudia en la primera parte, el último punto, que es súper importante, ¿qué debo hacer para evaluar la información que encontré en Internet? ¿Cuáles son los criterios que debo utilizar? ¿En qué debo fijarme para que esta información considerarla si es pertinente, si es fidedigna? Y acá están estos aspectos, ¿ya? Uno de ellos es la relevancia. Verificar si el documento responde a mi necesidad de información, si es pertinente, si tienen detalles, si a lo mejor necesito consultar un poco más, verificar más en detalle esa información. La exactitud, si el sitio pertenece a una entidad reconocida, como por ejemplo ya vimos algunos sitios de Google, de estos sitios que son bases de datos. También verificar eso, a quién está dirigido. A lo mejor esta organización o esta institución es con fines académicos. Entonces con eso ustedes verifican si la información que está entregando es pertinente. Otros datos que también a considerar, que ya lo habíamos visto un poco en los documentos que presenté anteriormente, la autoría, si tiene autores, si tiene un autor, dos autores personales, o si pertenece, o la autoría se la adjudica a alguna institución, alguna organización. Eso también es súper importante verificar. Y lo vamos a ver también en algunos ejemplos cómo se presenta esta información. La actualización también. Si aparece la fecha de creación, es súper importante agregar que tenga esos datos, porque a la hora de después de plasmar esta información, les va a pedir a lo mejor, por de pronto, los profesores la normativa APA. Entonces también tiene que ver esa información plasmada en su trabajo, como los autores y el año de publicación, entre otros. También otro aspecto, la referencia. Si ese documento que ustedes revisaron tiene referencias, si tiene las citas hechas correctamente, porque esto también va a ayudar a que ustedes, cuando estén revisando este trabajo, van a poder revisar estas fuentes que consultó este autor. Entonces verificar si efectivamente esta información pertenece a algún sitio que sea de confianza, y también que obviamente les va a servir para revisar, sobre todo si es que tienen que aunar más en la búsqueda de esta información que ustedes están buscando. La objetividad también, el sitio, cuál es la finalidad de ese sitio. A lo mejor ese sitio es con fines comerciales, o a lo mejor puede que tenga un interés ideológico o político. También eso hay que verificarlo a la hora de buscar en sitios que sean, a lo mejor que pueden ser no confiables. Y por lo mismo, repito un poco lo de que esto está un poco centrado a la búsqueda de información y que son en base de datos especializadas y del ámbito académico. También el impacto, cuántas veces ha sido citado su documento, que lo vamos a ver también con un ejemplo. A lo mejor eso también da ayuda a verificar y así considerar que esa información es fidedigna, porque a lo mejor un autor lo ha citado varias veces, o un documento ha sido citado varias veces por otros autores. Y otro punto también que es importante y no menor, que puede parecer a lo mejor un poco de perogrullo, pero que esté bien presentado el documento, que posea la imagen adecuada, la ortografía adecuada. También eso obviamente que es súper importante considerarlo. Y acá vemos el ejemplo que llega cuando ustedes tienen que ya consultar la información, cuando ustedes ya tienen que verificar si esta información es fidedigna, si esta información es de confianza. ¿Ya? Acá entonces, en esta imagen vemos que este documento, que es un artículo que es de una revista, que se extrajo de una base de datos de Internet, tiene dos autores. Y acá abajo verifican que pertenece a una institución. El primer autor a una universidad, el segundo autor a un núcleo de investigación. Con eso están verificando que pertenece a una institución. Incluso si ustedes pueden hasta verificar, googlear en Internet a estos autores para asegurarse que pertenecen a alguna institución. Eso sí, tienen que hacer una investigación más exhaustiva. También muchas de estas publicaciones tienen ciertos protocolos para que acepten estas publicaciones. Una de ellas es el resumen, que tenga un resumen esta publicación, que tenga palabras clave, que tenga también el resumen en inglés, el abstract. También tienen que ir esos datos. Acá también se entrega más en detalle un breve currículum de cada uno de los autores.
para verificar que pertenecen a una institución y ciertas competencias que también puedan tener estos autores. Con eso también se valida que estos autores pertenecen a una institución y que es más fidedigna su información. Y también, en este caso, el año de la publicación. Como ven acá también esta publicación es de una revista, tiene el número señalado, el año, así que también con eso ustedes verifican que esta información pertenece a y fue editado en una fecha específica. Y acá le explicaba más en detalle lo que me refería a la referencia. Este autor tuvo que consultar otras fuentes. En este caso, tuvo que consultar diversas fuentes que tienen autores, que por ejemplo en algunos casos tiene autores también institucionales, y yo puedo de esta forma también verificar, quiero comprobar si este sitio existe, entonces si es que es un sitio web, ir a revisar ese sitio que esté disponible, y así también puedo, si es que quiero indagar un poco más, saber si es que esa información también me puede servir para mi trabajo o investigación. Eso también es súper importante a la hora de revisar estos datos en esta información. Y, bueno, otro punto que también lo he tocado era el asunto de las citas. Por ejemplo, en este caso, es un documento que se encuentra en Google Académico y en este caso, este documento ha sido citado por 80 autores. Entonces, también es una forma de verificar si esta información es de valor. Pero también hacer la mención que por de pronto puede que sea un término muy a lo mejor actualizado, que a lo mejor no haya mucha investigación al respecto y puede que a lo mejor tenga menos cita. Entonces también hay que considerar, siempre en ese aspecto también hay que considerar la pertinencia y para qué yo quiero esa información. Y por de pronto, como le mencionaba, puede darse el caso de que esta información a lo mejor sea muy actualizada, no tenga a lo mejor tanta investigación y puede que por de pronto no encuentren tanta información citada por estos autores. Así que también esos puntos tienen que considerarlo. Y también, esto también es válido, obviamente está, como les mencionaba, enfocado a buscar información en estos sitios académicos, pero también es verificar si vienen sitios web, si vienen otras páginas, porque en el fondo cualquier fuente se puede consultar. Pero verificar si el autor de esa fuente es fidedigno, si también ha tenido otras citas, como mencionaba acá. Y también que, independiente que sigan estos 4 pasos, puede que a lo mejor no encuentren los resultados, no se frustren por eso, a lo mejor van a tener que reformular la búsqueda para seguir los pasos y a lo mejor afinar detalles, sobre todo en los conceptos de búsqueda y también en qué sitios van a buscar esta información que ustedes requieren para sus trabajos. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Esta sería ya la parte final del webinar. Si quieren realizar alguna consulta, la pueden hacer ahora. Vamos a dar un espacio de tiempo para ver si alguien se anima a poder presentar sus consultas a través del chat. Esperamos un ratito y los invitamos en realidad a expresar cuáles son sus inquietudes para ver si se las podemos resolver inmediatamente acá. Así que, invitados, esperamos un minuto. No veo consultas. ¿No? Bueno, agradecemos entonces la asistencia del día de hoy. Esperamos que hayan quedado puestas las primeras intenciones de cómo realizar una búsqueda efectiva de información, haber aprendido cuáles son las estrategias, compartir con ustedes cuáles son, digamos, las potencialidades que tiene el realizar una búsqueda considerando, digamos, todos estos tips que hemos entregado. Así que agradecer a Claudia, a Francisco por su relatoría y seguir invitando, digamos, a nuestros asistentes para que nos acompañen en un próximo webinar. Así que estamos atentos y nos mantenemos comunicados. Muchas gracias por participar.
Muchas gracias por la asistencia.